tenía una posición elevada dentro del ejército de Siria. En ese tiempo, uno de los ejércitos más importantes que había en todos esos lugares. Y la Biblia nos los describe como que era un varón grande delante de su Señor. Era un hombre que había logrado alcanzar estima con el rey de Siria. Era un hombre que probablemente era elogiado por el rey por sus grandes hazañas, por lo que había logrado en su vida. Dice la Biblia que su rey o el rey lo tenía en alta estima. Era un hombre que había logrado alcanzar laureles, había logrado alcanzar cosas grandes en su vida, en su trabajo, en lo que él hacía. Y no solamente esto, mire lo que dice la Biblia. Dice que por medio de él, Jehová había dado salvación a Siria. O sea que además de que era un hombre importante, además de que era un hombre que su jefe lo estimaba en una manera especial, era un hombre que Dios usaba. No estamos hablando de alguien que Dios no usaba. Dios lo usaba. Lo usó para salvar a Siria en varias ocasiones. Era un hombre que Dios lo estaba usando. Era un hombre valeroso. Anoche decía el predicador que una de las características del varón de Dios es que sea una persona de valor. Decía una de las características que dijo. Naamán era un hombre valeroso también. Buena posición social, usado por Dios, estimado por su jefe, una posición alta en el liderato, un hombre digno de admirar por todas las gentes. Pero la Biblia dice que a pesar de que tenía todas estas características, era en extremo leproso. Era leproso. Había algo en la vida de Naamán que probablemente le estaba impidiendo ser la excepción. Había algo en la vida de Naamán que le estaba impidiendo ser excepcional. Él había alcanzado ser una persona importante. Él había alcanzado ser un varón reconocido. Él había alcanzado ser un varón especial. Pero había algo que le impedía llegar a ser alguien excepcional. Había algo que le impedía llegar a ser algo que fuera la excepción por encima de todos los hombres. Había algo que cada vez que él se quitaba la ropa de militar y se paraba frente al espejo, había algo que le decía, tú estás mal. Había algo que cada vez que él se quitaba su vestimenta, porque tal vez mientras tenía el casco, mientras tenía la coraza de soldado, mientras tenía el uniforme de soldado, él pasaba y todo el mundo lo admiraba. Todo el mundo lo admiraba, pero quizás él y los de su casa eran quizás los únicos que sabían que cuando él se quitaba aquella ropa que lo hacía distinguido, que le había dado tantos triunfos, que le había dado tantas batallas, cuando él estaba solo en su casa, cuando él estaba frente al espejo donde quizás nadie lo veía, allí él se daba cuenta, tengo todo esto, pero la realidad es que soy un leproso. La realidad es que hay lepra en mi vida, y probablemente eso estaba impidiendo que Naamán alcanzara cosas grandes para Dios. Yo quiero detenerme allí un momentito, porque yo sé que aquí en medio de nosotros hay varones de Dios. ¿Cuántos varones de Dios hay aquí? Aquí hay varones de Dios. Aquí hay gente de Dios. Aquí hay varonas de Dios. ¿Cuántas hay varonas de Dios? No se nos pueden quedar las hermanas. Hay varonas de Dios también. Varones y varonas de Dios que Dios quiere usar. Y aquí hay gente valiente. Y aquí hay varonas valientes también. Y hay hombres y mujeres en medio de nosotros que Dios está usando también. Y que Dios te ha estado usando también. Que te ha usado en la predicación, que te ha usado en el cántico, que te está usando en algún ministerio en la iglesia, que te está usando en algún área en la iglesia. Aquí hay personas que al igual que Naamán, Dios las está usando. Y que son hombres y mujeres de Dios, gente que son estimadas por sus líderes,
Gente que los estiman porque reconoce su labor, porque reconoce que Dios está con ellos, que Dios está con ellos. Pero la pregunta que quizás tenemos que hacernos es, ¿qué está impidiendo que de ser quizás esa persona importante como era Naamán, o esa persona que Dios está usando, logre el nivel, otro nivel, donde sea alguien excepcional, donde sea ese varón de Dios excepcional, donde sea ese varón de Dios que va por encima de todas las cosas, que logra vencer, ese varón que logra alcanzar lo que Dios quiere que él alcance? Porque al igual que Naamán, puede ser que haya lepra en nuestra vida, lepra en nuestra vida. Y cuando hablamos de lepra, la lepra puede ser muchas cosas, muchas cosas. En la Biblia, en muchas ocasiones, la lepra es tipo de pecado, es tipo de pecado, ¿verdad? Porque la lepra era una enfermedad que comienza a veces poquito. Podía surgir una manchita, pero esa manchita comenzaba a regarse, luego cogía y empieza a penetrar hasta que mata a la gente. La gente moría de lepra. Había gente que moría de lepra, ¿verdad? Y era poco, y empieza a comenzar poquito y empieza a regarse. Y el pecado es así también. El pecado a veces empieza con algo pequeño, con a veces jugar con una pequeña tentación, con a veces quizás coquetear con algo que sabemos que a Dios no le agrada, y a veces empieza con algo pequeño y empieza a regarse, y cuando viene a ver, destruye todo. Una de las cosas que hacía la lepra era que la lepra, que es similar al pecado, era que la lepra aislaba a la persona de su familia. Un leproso, cuando era leproso, una de las cosas que tenía que hacer, principalmente dentro del pueblo judío, la ley establecía que esta persona tenía que salir fuera del campamento. Tenía que estar lejos del campamento. O sea que si usted tenía esposa y usted tenía hijos, usted era separado del campamento por la lepra. Era separado porque la lepra lo separaba. Y no era hasta que el sacerdote lo declarara limpio que usted podía volver a integrarse nuevamente a la familia o a la comunidad donde usted residía. Eso era la lepra. Mire, el leproso era tan malo la lepra que el leproso tenía que gritar. Cuando iba por un sitio, el leproso tenía que decir, leproso, leproso, para que la gente lo oyera y dijera, no me pego a este, porque la lepra era contagiosa, se pega. Eso es otra similaridad con el pecado, porque el pecado se pega también. Es así. Lo bueno a veces no se pega, pero lo malo se pega. Y el pecado se pega, se pasa de un lado a otro.